Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor, dependiendo de la hora en la que esté viendo este video, el cual funge como nuestro ordinario, presentando nuestro trabajo integrador de todo el semestre en la materia Bases Neurofisiológicas de la Psicología. En dicho trabajo, el cual fue elaborado por un equipo conformado por mis compañeros Andrés Gisinger, Nayibe Méndez, Roberto Ramos, Ana Cristina Rodríguez, Sofía Zapata y su servidor, en el cual vamos a hablar sobre uno de los diferentes, diversos y vastos mitos que hay sobre nuestro cerebro humano, el cual dice: en el cerebro adulto no crecen nuevas neuronas. ¿Y será que dejan de crecer en algún cierto de edad? ¿Será que no? ¿Será que sí? Es lo que veremos a continuación. Para empezar, y antes de llegar a la profundidad, a lo técnico de nuestro trabajo, queremos poner en contexto sobre las diversas opiniones, posturas y percepciones que se tienen respecto a esta cuestión. Eh, por un lado están las personas que aseguran que ya no se producen neuronas a cierta edad, ya en la adultez ya el cerebro ya no produce neuronas. Hay quienes dicen que sí, que incluso no dejamos de producir neuronas durante toda nuestra vida, y maneras de producirlas como el ejercicio, el dormir bien, tener una sana alimentación, etcétera. Pero también hay otras personas y otros estudios que dicen que se generan después de la vejez. O sea, llegas a la tercera edad y se empiezan a generar. Sin embargo, lo que nosotros encontramos también, por la cual nos estamos como rigiendo en este trabajo, es la postura que dice que sí, sí se crean nuevas neuronas, pero al no ser tan hábiles, por así decirlo, en su sinapsis, tan eficaces, pues las toman como si no se generaran. Es decir, en ciertas partes del cerebro se sigue habiendo esta neurogénesis, que más adelante les vamos a explicar qué es, pero al no ser de la misma calidad que antes, como en alguna edad temprana, se niega la existencia de las mismas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la neurogénesis adulta, algo muy conocido como el mito, que es justo de lo que vamos a hablar, del que en un cerebro adulto no se puedan generar nuevas neuronas. Antes se creía que el sistema nervioso era incapaz de regeneración, es decir, que no se iban a crear nuevas neuronas en tu cerebro y pues obviamente conforme vas creciendo vas perdiendo neuronas y ya no las puedes recuperar ni generar nuevas. Si bien sabemos que la mayoría de neuronas se generan antes del nacimiento, ahora se ha comprobado que también las neuronas nuevas son generadas continuamente por las células madre mediante un proceso llamado neurogénesis. Entonces, aquí comprobamos que el que no se creen nuevas neuronas es falso. Ahora, esta generación de nuevas neuronas mediante el proceso de la neurogénesis por medio de las células madre no se da en todo el cerebro, sino que se da en partes muy específicas, que ya veremos más adelante, junto con la definición de la neurogénesis, y veremos cómo es que esto es lo que genera nuevas neuronas y así podremos desmentir el mito de que en un cerebro adulto ya no se generan nuevas neuronas. Bueno, ahorita yo les voy a platicar un poco de la neurogénesis y cómo este proceso nos va a ayudar a desmentir el mito que en el cerebro adulto no crecen o no surgen nuevas neuronas. Ya sabemos que gran parte de las neuronas nacen mediante este proceso semanas después de la concepción. Y contrariamente a lo que muchas personas creen, hay varios autores que nos dicen que la neurogénesis toma lugar a partir de células madres en dos zonas cerebrales del adulto, en el hipocampo y también en la zona subventricular. En el resto del cerebro, este proceso no se presenta o su presencia es escasa. Por ende, podemos decir que sí, efectivamente, en el cerebro adulto surgen o nacen nuevas neuronas, nada más que tal vez no a la misma frecuencia o la misma cantidad, o más bien en las mismas zonas en las que nacían a principio de la vida de una persona. Y bueno, ¿cómo se llegó a descubrir todo este proceso de neurogénesis? En realidad, la neurogénesis fue más o menos descubierta alrededor de la década de los 60 por un investigador llamado Joseph Altman, quien nació en 1925
y murió en el 2016. Como dato curioso, Joseph Altman nació en Hungría en 1925 en una familia judía, lo que afortunadamente lo llevó a sobrevivir al Holocausto y pues murió en el 2016. Joseph era un investigador del MIT hasta que en 1968 se trasladó a otra universidad en Indiana y pasó a ser un investigador independiente, aún trabajando en el MIT, pero con el título de pues investigador independiente del MIT. Ahora, este título fue pues digamos que importante, ya que, o sea, importante en el sentido de que por tener este título su investigación fue muy infravalorado al ser un investigador independiente de otra universidad sobre las investigaciones de Pasco Rakik, en las que limitaba a la neurogénesis a la etapa prenatal. Sin embargo, en 1999, Elizabeth Gould reforzó sus observaciones de Altman con una investigación en la cual observó este proceso en los primates, postulando también que las neuronas nuevas se integran en el hipocampo, bulbos olfatorios y cuerpo estriado. Ahora, cabe recalcar que en la región subventricular, incluso ahora, aún no se ha logrado observar una neurogénesis concreta en el cerebro adulto. No obstante, tenemos que tener en cuenta que es un proceso sumamente tedioso y quisquilloso de observar, ya que en otra región distinta, aún así, en la región subgranular del hipocampo, se puede observar este fenómeno en la etapa neonatal principalmente, pero con el tiempo esta actividad se va haciendo mucho menos frecuente, llegando a una actividad comparativa del 0.004% en los cerebros adultos. Por lo que podemos inferir que sí, en realidad se entiende que de alguna forma se haya tomado como un mito, ya que la neurogénesis como tal sí requiere muchísima investigación también y mucha observación y paciencia por parte de los investigadores. Bueno, entonces aquí en esta sección veremos, pues, si este mito de que en los adultos crecen o no nuevas neuronas es verdadero o falso. Bueno, hay varias explicaciones y varios artículos que se contradicen, e incluso en un mismo artículo puede haber tesis y antítesis del mismo tema. Por ejemplo, podemos ver que algunas tesis dicen que hay una neurogénesis en adultos sanos en áreas conectadas del cerebro y otras dicen que es extremadamente raro que exista una neurogénesis sin circunvolución dentada. A lo que hemos llegado con todas estas investigaciones que hemos hecho es que en algunas áreas del cerebro sí se sigue produciendo la neurogénesis, mientras que en otras áreas del cerebro ya no es tan activa o ya no hay, como cuando eras un neonato o como cuando ibas creciendo. Por ejemplo, Martínez Flores 2009 dice que en el adulto, conforme va avanzando, va disminuyendo la cantidad de neurogénesis que hay hasta un 0,004, pero eso no significa que no haya. Sin embargo, también dice que no se ha podido demostrar la existencia exacta de una neurogénesis en adultos con la RSV4. Y eso es todo. El cerebro adulto no puede generar nuevas neuronas, ese es el mito que se tiene del 10%. Lo que nos enseña este hallazgo es que hay que cuidar el cerebro desde que nacemos hasta el día que vayamos a fallecer, porque no hay nuevas neuronas, pero sí podemos actuar, trabajar sobre la plasticidad, las que ya tenemos, las que nos sobran, y para ello es importante tener la curiosidad y el aprendizaje para poder mantenerlas, controlarlas y tener un gran uso. Datos curiosos acerca de esto. ¿Qué pasaría si usamos el 100% de nuestro cerebro? Esa es una de las falsas creencias de esta idea de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, pero en realidad no va a suceder nada porque ya lo usamos. Otra cosa es que algunas personas tengan mayor rendimiento que otras. Esto puede ser que una persona se la pase trabajando todo el tiempo y tiene el cerebro constantemente activo, y hay otras que solamente están acostadas en la cama y es cuando las neuronas disminuyen. Y la cartografía del cerebro también se pone en contra de la teoría del 10%. Al igual de que, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué solamente el 10% usamos? ¿Dónde está el 90% que sobra? De ahí, pues, nuestra inteligencia, creatividad, habilidades, todo eso donde queda en ese 90%. Sin embargo, eso se me hace algo inútil
ya que estamos desperdiciando ese 90% a la nada, lo dudo. Usando una técnica llamada imagen por resonancia magnética funcional, los neurocientíficos médicos pueden poner a una persona, un paciente, en el escáner, es una máquina, y ver qué partes del cerebro se activan cuando hacen o piensan en algo. Como dato curioso, igual, la persona puede estar estable, o sea, quieta, inmóvil, y las neuronas siguen estando en constante movimiento, no solamente cuando estamos pensando, o sea, cuando estamos activos, no solamente en eso, sino también al estar como que desactivados de cierta manera, eso va a estar en constante movimiento.